Bendito sea el Señor. Amados, en este día tenemos un título muy sugestivo. Es una orden que nos da el Señor y se llama Predica la palabra. Predica la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, aquí estamos sentados a tus pies, Padre mío, adorando tu nombre. Señor, nosotros dependemos de ti para todo, Señor. Espíritu Santo, usa mis labios para que hable tu palabra, para que predique solo tu palabra. Señor, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para poder captar esta palabra, para obedecerla, para ponerla por obra todos los días. Señor, para reconocer que es tu palabra, santa y pura, no palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. Padre, gracias por ella. Ayúdanos, Señor, a entenderla para poder obedecerla al pie de la letra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Predica la palabra. Qué orden maravillosa. Vamos a estar en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 8. No lo pierdan porque vamos a estar ahí. Ese es el centro del mensaje. 2 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 8. Vamos a comenzar con los primeros dos versos. Verso 1 y 2. Gloria al Señor. Los espero hasta que encuentren. ¿No lo encontraron? Gloria a Dios. Qué bueno. Aleluya. Y dice así el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a todos y cada uno de nosotros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amados, todos nosotros tenemos la sagrada obligación, el supremo compromiso de predicar, enseñar la palabra de Dios todo el tiempo y en todo lugar. Que usemos la palabra de Dios como espada de dos filos. Mire lo que dice el Señor aquí. Que usemos la palabra de Dios como espada de dos filos. ¿Para qué? Para redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios, amados hermanos, tiene que ser predicada como espada de dos filos. ¿Cómo se está predicando hoy, desgraciadamente, la santa y bendita palabra? Se la está adulterando, se la está manipulando, se está dando mal uso de la palabra de Dios en los púlpitos. Son payasos motivadores que usan un verso y se van a volar. Y esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que predicarla como espada de dos filos. ¿Qué dice en Hebreos 4:12? Vamos a entenderla de una vez por todos. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestra obligación con el Señor? Porque todos y cada uno de nosotros ya podemos predicar lo que aprendemos. En la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, donde sea. En la casa. Siempre predicar la palabra. Pero de dos filos. No una palabra adulterada. Por eso dice aquí en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, no muerta.
viva y eficaz, infalible. Nunca va a fallar. Nunca. Lo que fallamos somos nosotros, mas no la palabra. Jamás falla la palabra. Y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, si no predicamos esta palabra viva y eficaz, que es como una espada, es más que una espada de doble filo. La palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta lo más profundo de nuestro ser, y nos corta. Si oímos mensaje tras mensajes y nunca nos corta la palabra, porque estamos muertos. Algo malo está pasando cuando la palabra no hace efecto en nuestras vidas. Por eso tenemos que predicarla, tenemos que estudiarla y obedecerla, la palabra, como espada de doble filo. Con cuidado, con responsabilidad suprema, porque usted juegue con una espada de doble filo a ver qué le pasa. No podemos jugar con la palabra, jamás. Nos va a herir y nos va a matar. Pero si la palabra de Dios la usamos para que esa palabra arregle nuestra vida, que esa palabra sea nuestra guía, entonces vamos a recibir vida y en abundancia. El compromiso de nosotros con el Señor y la orden del Señor hoy es que usemos la palabra como espada de doble filo. O sea, no para jueguitos. No. Ya el evangelio es para gente seria. Así sean niños. Tiene que ocupar su posición de hijo, de hija de Dios. Y saber que la palabra de Dios es lo primero en nuestras vidas. Y tener mucho cuidado, que es una espada de doble filo, que si no la manejamos, si no nos adaptamos a ella, nos va a cortar. Sí, mis amados, nos va a cortar. Entonces, y dice, con paciencia y sana doctrina. Esa es otra cosa que la iglesia está fallando. La iglesia, volvemos otra vez a Timoteo. La iglesia no está consciente de qué doctrina vive, de qué doctrina practica. Aquí dice la sana doctrina. Esto conlleva a que hay doctrinas enfermizas, contaminadas, doctrinas de muerte. Por eso tenemos que seguir la sana doctrina. Y la sana doctrina está estipulada en la palabra de Dios. Aquí está la doctrina de Dios escrita en la Biblia. Por eso es que no podemos seguir doctrinas de hombres ni doctrinas de demonios, porque esas no están escritas en la Biblia. Por eso es la Biblia el libro de instrucciones de cada creyente. Si estudiamos este libro de instrucciones, nuestra vida va a trabajar perfectamente bien, guiada y alumbrada por la palabra y dirigida por el Espíritu Santo. Porque si nuestra vida no está alumbrada, guiada por la palabra, el Espíritu Santo no puede dirigirnos, porque Él no va a irse jamás contra la palabra. Sí, amados. Amén. La palabra de Dios es para obedecerla, para someternos a ella, para someternos a lo que ella dice y no tratar de acomodar la palabra a la comodidad del hombre. El hombre tiene que acomodarse a la palabra, jamás la palabra al hombre. ¿Por qué? Porque ¿qué cantamos? El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Porque esa es la verdadera. La palabra es el verbo. El verbo es el creador.
Es Jesucristo, eterno, soberano. Sí, amados. Hoy por hoy, desgraciadamente, vemos tantas cosas, tantas desviaciones en el Evangelio porque se está enseñando un Evangelio no bíblico. Y nosotros somos creyentes bíblicos, no de cualquier majadería. No, es Biblia, solo Biblia. Veamos lo que nos dice aquí el Señor en 1 Timoteo 4, del 6 al 9. 1 Timoteo 4, del 6 al 9. Gloria al Señor. Esto nos aconseja el Señor para formar nuestro carácter de un creyente verdadero. ¿Lo tienen? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, para la santidad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Cuántas veces, amados hermanos, yo he estado conversando con el Señor? Digo, Señor, ¿por qué yo tengo que decir la palabra y la palabra y la palabra y sueno duro? Quisiera pasarle la mano de vez en cuando. Pero el Señor me dice, ¿sabe qué me dijo el Señor? Predica la palabra. No puedo otra vez, no puedo. Yo no puedo caerle bien a la gente, porque no sirvo a la gente, sirvo a Dios. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, para que esto también en ustedes se haga, se forme en su carácter, de que no estamos para agradar a la gente, estamos para agradar solamente a nuestro Señor y Salvador. Él murió por nosotros. La gente no ha muerto ni morirá jamás por nosotros. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Ahora veamos en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses. Primera, perdón. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Gloria al Señor. Por eso tenemos que vivir la palabra. Por eso tenemos que considerar a la palabra como espada de doble filo. No podemos jugar con ella. No, la palabra tenemos que vivirla. Dice aquí, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Nos examina, nos juzga nuestros corazones, porque la palabra de Dios juzga nuestro corazón. Nos descubre cuando penetra en nosotros esa palabra de doble filo.
divide nuestro hombre interno. El hombre trino es dividido, espíritu, el alma y el cuerpo. Y lee las intenciones del corazón. Algo maravilloso que hace el Señor a través de su palabra. Y nosotros no nos damos cuenta. Pero cuando logramos entender el efecto sanador que tiene la palabra en nosotros, entonces la vivimos, la obedecemos. Y cuando necesitamos que esa palabra actúe en nuestra vida, la palabra nunca va a fallar, porque es viva y eficaz. Nosotros tenemos que estar preparados en el orden de la palabra para que esa palabra no falle en nuestros labios. O sea, la palabra no va a fallar, lo que fallan fueron nosotros. Nuestra boca no está apta, no está santificada para usar esa bendita y santa palabra. Peor el nombre de Jesucristo, porque no lo vamos a usar en vano. Gloria al Señor. Ahora volvamos a 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 3. Gloria al Señor. Versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias vana manera de vivir. Van a aparecer pastores, maestros, a querernos enseñar cosas que no están en la Biblia. No sufrirán la sana doctrina, dice. A través de la historia de la iglesia, amados hermanos, siempre ha habido personas que se han cansado de la sana doctrina. Sí sabe que en muchas iglesias la gente se cansa de la palabra. ¿Por qué? Porque les corta. Y ellos están rebeldes contra la palabra y no dejan que la palabra les sane. La palabra les hiere, pero no se dejan sanar. Cuando a mí me hiere la palabra, yo le digo: Señor, aquí estoy, sáname. Sana esta herida. Saca esa impureza. Y la palabra lo hace. Sí, hermanos. Nosotros, y en este tiempo, ya la gente en muchas iglesias no quiere oír. Está harta de oír la palabra de Dios. Ya no aman la sana doctrina. Conforme avance el tiempo, y ya hemos llegado al tiempo ya final, hermano, porque las señales proféticas ya se ven que están casi cumplidas todas. Vemos el carácter de los cristianos en este tiempo. Veamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Ahí mismo estamos. Estamos en el 4 y bajamos al 3. Gloria al Señor. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y la palabra nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos en esos tiempos. Peligrosos. Engañan. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que han dejado a Dios, apartados, quiere decir impíos.
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ya se cansaron de lo bueno. Ahora andan buscando todo lo malo. Traidores. ¿Traidores a quién? A la palabra. Impetuosos. Infatuados. Amadores de los deleites más que de Dios. Amadores del mundo más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de santidad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tenemos que evitar, apartarnos de toda esta mala influencia que están en las iglesias, amados. No soportarán la sana doctrina. No les agrada ya la doctrina del arrepentimiento, ni de la santificación. Ya para ellos es algo muy irritable. Se irritan cuando oyen que le hablan de santidad. Dicen, es solo santidad, y que es solo santidad, y que hay arrepentimiento. No sabrán decir otra cosa. Pero es que sin santidad y sin arrepentimiento no podemos ir al cielo. Amén. Y nosotros estamos en preparación para irnos al cielo, ya que estamos en tiempos peligrosos. Y el Señor quiere que obedezcamos más la palabra. Que nos santifiquemos más. Que nos arrepintamos de las cositas que por ahí, sin querer, hacemos y ofendemos a Dios. Y arrepentirse es cambiar de camino, no volver a hacer lo mismo. Veamos en 1 de Pedro 1, 14 al 16. 1 de Pedro 1, 14 al 16. Y aquí viene la palabra trabajando en nosotros. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la palabra. No conocíamos la palabra. Pero ahora, gracias a Dios, estamos conociendo la palabra. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en ciertas áreas de nuestra vida, no, en toda nuestra manera de vivir. O sea, toda nuestra vida tiene que ser santa. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sí, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo comenzó aquí en la tierra a predicar el Evangelio, lo primero que Él dijo está en Marcos capítulo 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Y dice así: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido. Ya. Se acabó el tiempo de vivir como la gente le da la gana. Y el reino de Dios se ha acercado.
arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso enseñó el Señor. ¿Sí? Sin el arrepentimiento jamás podremos obedecer el Evangelio. Por eso Él dijo primero, arrepiéntete de tus pecados para que puedas obedecer la palabra de Dios. Estos cristianos tibios tienen comezón de oír doctrinas falsas, no bíblicas. No bíblicas. Cuando a veces yo hablo con algún pastor, es rara vez, me han dicho que nosotros tenemos una doctrina diferente. Y yo les digo, sí, es verdad. Es verdad. Porque la doctrina de nosotros es bíblica. Está respaldada por la palabra. Amén. Entonces no les gusta. Y de seguro piensan que yo soy muy duro. Un pastor de hecho me dijo, por eso su iglesia está vacía. Yo sé cómo llenarla. Digo, no me interesa. Porque la Biblia me dice que el Señor el Señor es el que trae para los que son salvos. Él va a añadir. Pero si Él no trae estudiantes, está bien, esa es la voluntad del Señor. A una escuela no va cualquiera. A una iglesia donde va como un club se llena. Pero donde va a ser confrontado con la palabra, y si está en pecado, pues se le va a cortar, sale corriendo. Dice, no, yo no voy a ir, porque ¿qué va? Eso es un masoquismo ahí, Pero la palabra de Dios es para eso, hermano. Amén. Para sanar. Para prepararnos para ir al cielo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 2, del 15 al 19? 2 de Timoteo 2, del 15 al 19. Aquí está un consejo del Espíritu Santo para nosotros. Esto es lo que forma nuestro carácter cristiano. Y esto es lo que nos enseña la doctrina de Dios. La doctrina bíblica. ¿Cómo se forma un creyente? ¿Lo tiene? Procura con diligencia. Con diligencia. Presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad, que no está engañando ni robando a nadie. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, esa palabra impía, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, dos que se apartaron de la sana doctrina, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, no cambia. El fundamento de Dios es su palabra. No cambia, está firme. Teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bien claro, hermanos. El que se dice que es creyente tiene que apartarse de toda maldad. ¿Por qué? Porque el Señor conoce quiénes somos de Él y quiénes no somos.
Y nosotros anhelamos estar en el grupo de que somos sus hijos. Amén. Ese es el anhelo de nosotros. Mi anhelo es ese, hermanos, de que todos y cada uno de nosotros tengamos esa seguridad de que estamos bien delante del Señor. Y si nos toca cerrar los ojos hoy, o viene el Señor, toca su trompeta, estamos preparados para irnos a su presencia, hermanos. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso nos dice algo más aquí en Hebreos 13:9. Hebreos 13:9. Hablando un poquito más de la doctrina. Porque la doctrina es fundamental para nosotros. ¿En qué creemos? Creemos en la Biblia. Creemos que es la palabra de Dios, pues vamos a obedecerla. Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hay muchas doctrinas. Aquí dice diversas y extrañas. Hay muchos entonces. Y la verdadera es una. Y está aquí en la Biblia. Repito, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, con el regalo de Dios, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Nunca. Debemos permanecer hasta la muerte en la doctrina bíblica. Hasta la muerte. Gloria al Señor. Amén. Volvamos a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 4. Gloria al Señor. El verso 4 dice: y apartarán de la verdad el oído. Y apartan el oído. En otras palabras, no se hacen sordos, se tapan los oídos. No quiero oír eso. Ya me llenaron con tanta palabra, con tanta santidad. No. Ya me cansé. Dice. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No querrán oír la verdad para ir a escuchar la mentira. Bien claro habla el Señor en su palabra, hermanos. Bien claro. Muchos dentro de las iglesias no tolerarán más la sana doctrina y por eso se desvían. Por eso se desvían. Dice, no, yo quiero que la iglesia se llene. Van a los G12. No, que quiero que la iglesia haya dinero. Haya dinero, pues van a los encuentros. Nunca he dependido de Dios, hermano. Cuando un creyente es verdadero, no depende jamás del hombre. Depende del que lo llamó. Depende del que nos salvó. Él nunca nos va a abandonar. El salmista David dijo: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. Jamás usted va a ver un creyente verdadero mendigando pan. Jamás. Porque las bendiciones le van a llegar por todos lados. Y siempre va a haber lo necesario. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Desearán que la predicación no les hable de su pecado, que no les hable de su condición espiritual, de su frialdad, de su mortandad espiritual. Veamos qué dice Tito capítulo 1 versículos 10 al 16. Miren la página. Tito capítulo 1 del 10 al 16.
Porque aquí están los engañadores al doblar la esquina, hermanos. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Casas quiere decir también templos enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Por qué? Por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Mire, qué bonito que habla la Biblia. Esa es la verdad. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hay que hablarles claro con la palabra de Dios para que esa palabra sane esas heridas, esa podredumbre. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados con un testimonio que deja mucho que desear, hermanos. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Esos cristianos, entre comillas, hermanos, no buscarán a pastores que se apegan a las normas de la palabra de Dios escrita. No, de ninguna manera. Y la palabra de Dios escrita debe ser la norma suprema de la fe y conducta cristiana. Solo la palabra. Sí, hermanos. La palabra de Dios juzga lo que se cree y se hace. Porque la palabra nos juzga. La tendencia dentro de algunas congregaciones a basar la doctrina, la conducta, milagros y éxito sin el sólido respaldo bíblico, amados hermanos, es uno de los principales medios que el enemigo está utilizando en estos tiempos. Vengo a una iglesia llena, estamos bendecidas, que está el Señor. Pero miren sus vidas espirituales. Ricos, mucho dinero. Pero sus vidas espirituales, ¿cómo están? ¿Cómo viven sus hijos? Entonces, ese es el problema, hermano. La familia entera destruida. Gloria al Señor. Vamos a ver en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. ¿Qué les pasa a los que apartaron la verdad, el oído? A los que se hicieron sordos a la palabra. Dejaron de amar la verdad. Dejaron de amar la palabra
para quedar preparados para amar la mentira. ¿Qué le sucede? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 al 12 nos dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ya no quisieron oír más la verdad, la sana doctrina. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Mire, Dios mismo les manda un poder engañoso para que crean la mentira. Amados, cuando una persona deja de creer la verdad, está preparado para creer la mentira. Así es. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando nosotros no queremos oír la verdad, hermanos, nos metemos en un problema. Porque el diablo está listo para meternos la mentira. Y nosotros estamos en la verdad, hermano, de la palabra de Dios. Por eso yo les digo, hermanos, estudien y ven aquí comprobando con la palabra. Si no está comprobado con la palabra, la enseñanza es falsa, es peligrosa. Como se oye en muchas iglesias, hermano. Motivadores que cogen una parte de un versículo y la tuercen, la manipulan. Ellos no pueden usar la palabra como espada de dos filos. ¿Por qué? Porque se van a cortar. Y ellos dicen, no me meto con la palabra. Si yo la voy a coger de lejitos, la tuerzo, la acomodo, la palabra, pero no como espada. Ellos usan la palabra no como espada, pero la Biblia nos enseña que usemos como espada. ¿Para qué? Para que haga la operación espiritual dentro de cada uno de nosotros. Porque ese es el bisturí de Dios, que corta toda impureza, saca toda maleza, y la sanidad divina llega a nuestra vida, tanto espiritual como física. Gloria al Señor. Volvamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, vamos al versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6 de 2 de Timoteo 4 dice lo siguiente: pero tú sé sobrio en todo. Eso nos dice a todos. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo, amados hermanos, sabía que su ministerio estaba llegando al final y aconsejó a Timoteo y a todos nosotros, hermanos, que seamos sobrios, que seamos templados, que tengamos un verdadero carácter cristiano, bien formado en la palabra, para soportar las aflicciones en nuestra carrera. Porque la carrera cristiana es llena de aflicciones, hermano. Vemos en la Biblia. No es que como color de rosa veniste a Cristo, quieres servir a Cristo y todo va a salir todo suave. No, hermanos. Vienen cosas que tenemos que pasar. Son pruebas. Son circunstancias muy difíciles. Pero de todas ellas el Señor nos saque victoria. Cuando confiamos en Él.
Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. En Juan 16:33, por eso lo dice la palabra. Juan 16:33. Bendito sea el Señor. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pues sobre todas las cosas, paz. Que no perdamos la paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Cristo venció al mundo, entonces nosotros luchamos contra enemigos derrotados. Él los derrotó a todos. Todos los que están en el mundo fue derrotado por Cristo. Enemigos de Dios. Por eso que el Señor nos dice que no hagamos amistad con el mundo. Porque entonces si nos amistamos con el mundo, nos vamos a convertir en enemigos de Dios. Porque si Él peleó con ellos, con el mundo, y lo venció, tenemos que ser obedientes nosotros, amados. Solo tenemos que resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Sí, solamente tenemos que pararnos firmes en el nombre de Jesucristo. No obedezco lo que veo, no obedezco lo que siento. Yo solamente obedezco lo que la palabra de Dios me dice. Y el diablo tiene que huir. Santiago 4:7 dice eso. Santiago 4:7. Por eso tenemos que someternos a la palabra. Someternos a Dios. Someternos es entregarle nuestra vida para obedecerle hasta el final. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tiene que huir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está escrita. Y si está escrita es verdad. Es nuestra verdad. ¿Por qué vamos a andar buscando mentiras si tenemos la verdad? Eso es absurdo. ¿Cuánta gente anda buscando horóscopos? Hechiceros. Y estoy hablando de gente cristiana. Gente que está en la iglesia buscando brujos para que le digan su suerte, que le sanen y tanta majadería. ¿Por qué? Porque son ignorantes de la verdad, de la palabra de Dios. Volvamos a... Todavía no volvemos todavía. Gloria al de Dios, gloria al Señor. Veamos aquí que el apóstol Pablo, él peleó en toda su vida y le llamó la buena batalla de la fe. La única batalla que podemos pelear, hermano, es la batalla de la fe. Sí, Pablo peleó contra las acechanzas del diablo. Sí, él peleó contra las acechanzas del diablo. Por eso escribió en Efesios 6, del 10 al 12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Amén. Lucha espiritual. Sí, lucha espiritual. Y esas luchas, hermanos, todos y cada uno de nosotros las vamos a tener siempre. Por lo cual tenemos que estar preparados, vestidos, armados y equipados con la palabra de Dios para poder usar esa espada del Espíritu. Ahí es que resistimos al diablo. Ahí es, de esa manera es que le hacemos correr al diablo. Sí, amados. Peleó contra los religiosos judíos y sus tradiciones.
Él peleó contra ellos. Veamos en Hechos 14, del 19 al 20. Hechos 14, del 19 al 20. Gloria al Señor. Él nunca se dio por vencido, porque él sabía que Cristo era su escudo. Hechos 14, de 19 al 20, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Veamos en Hechos 20, del 19 al 24. Hechos del 19, Hechos 20, sí, perdón, gracias. Hechos 20, del 19 al 24. Él sufrió, Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál dijimos? 24, gracias. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo y por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El mismo Espíritu Santo ya le dio comisión y dijo: te esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el carácter verdadero de un creyente, hermano. Que no tenemos que tenerle miedo a nada. A nada. Gloria al Señor. Pablo peleó contra la inmoralidad de la iglesia. Y ahora ya no se pelea por eso tampoco. Veamos en 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 2. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 2. Y dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El pecado hay que separarlo de los santos, porque el pecado es inmundicia. Y a la iglesia la misma palabra nos va limpiando,
nos va separando, hermano. Si el enemigo ha puesto algo, un ataque en nuestra mente, un mal pensamiento, pues aquí la palabra, que es la espada, nos corta y nos saca, nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando estamos reunidos los santos como estamos ahora. Eso es maravilloso, hermano. Recibimos vida de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Luchó contra los falsos maestros. Hechos 20, del 28 al 31. Hechos 20, del 28 al 31. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Tenemos que exhortar con amor cuando hay algo malo en la iglesia. Hermanos, el compromiso de predicar, de enseñar, que todos nosotros tenemos, es hasta la muerte. Sí, hermanos, no podemos decir, no, ya me cansé, yo ya voy a cambiar de método. No. Aquí el método es uno solo. Una sola doctrina, un solo método, un solo jefe. Gloria a Dios por eso. Qué lindo. Qué lindo, hermano. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice en Romanos 16? Romanos 16, versículo 17 al 18. Romanos 16, 17 al 18. Gloria al Señor. Bendito eres tú, Señor, y bendita tu palabra. Mas os ruego, mire, el apóstol Pablo ruega. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay mucha gente ingenua, bebitos que llegan a las congregaciones, o nos encontramos en el trabajo, en la calle, a hermanitos que están siendo pisoteados en otras congregaciones. Y decirle, mire hermano, lee la Biblia. No le creas al hombre, créele a Dios, estudia la palabra, pide la ayuda al Espíritu Santo, o ora al Señor para que el Señor te ilumine y te ponga en una iglesia donde se enseña la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. La iglesia más cercana que le quede, pero que Él, donde enseñen la palabra. Eso es lo fundamental. Gloria al Señor.
Pablo terminó su carrera en medio de sufrimientos y se mantuvo fiel a su Señor y Salvador durante toda su vida y nunca comprometió la verdad bíblica. Por eso en Romanos 1:16, mire lo que dice en Romanos 1:16. Este es un verso de impacto. Romanos 1:16. ¿Y por qué lo dijo? Acuérdese que está diciéndolo en Roma. ¿Y sabe que en Roma lo mataron? A Pablo. Pablo murió en Roma por predicar el Evangelio. Y él dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es lo que estaba peleando Pablo con eso? No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Me avergüenzo de la política, me avergüenzo del gobierno romano, pero del Evangelio jamás. Le estaba poniendo el Evangelio por sobre los reyes de Roma. Para nosotros también. ¿Sí? Y para nosotros también debe ser ese ejemplo. No nos debemos avergonzar del Evangelio porque es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios que nos ha dado a nosotros para que por ese Evangelio nosotros seamos cambiados. Por ese Evangelio nosotros podamos luchar contra las falsas doctrinas. Sí, amados. Bendito sea el Señor. Para cerrar, vamos a Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Gloria al Señor. ¿Estaremos nosotros dispuestos a repetir lo mismo? Yo sé que sí. Con la ayuda del Espíritu Santo, claro que sí, hermano. Filipenses 1:21. ¿Lo tienen? Voy a esperar que lo busquen porque quiero que se haga suyo este verso. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo murió en Cristo, por eso es ganancia. Cuando morimos en Cristo es ganancia. ¿Qué ganamos? El cielo, por la eternidad. Si morimos sin Cristo, es pérdida total, por la eternidad, a quemarnos en el lago de fuego. Pero si morimos en Cristo, es ganancia, mis amados. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Bendita sea tu palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor, por tu orden que tú nos has dado en este día a todos y cada uno de nosotros, Señor. Que prediquemos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, en todo sitio, en todo tiempo, Señor. Que tu palabra estés en nuestros labios todo el tiempo, Señor. Que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a toda la humanidad. Padre, gracias por esa palabra bendita, Señor. Que tenemos que usarla como espada de doble filo, Señor. Que tenemos que usarla con mucho cuidado, con mucho tino, Señor, porque es cosa santa, es cosa viva y eficaz. Eres tú mismo, Señor Jesucristo. Tú eres el Verbo que se encarnó, Padre, pero es tu palabra, Señor Jesucristo, tu palabra maravillosa, la que está aquí en nosotros, la que gobierna nuestras vidas, Señor. Le abrimos todo el espacio de nuestra vida a tu santa y bendita palabra. Que el Espíritu Santo nos enseñe esa palabra, a vivirla, a obedecerla, a someternos a ella, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ella. Ayúdanos a amar más y más esa verdad absoluta. Ayúdanos, Señor, a depender de ella. Ayúdanos a confiar más y más en ella.
Ayúdanos a usarla más. Cada día, cada momento, tenemos que estar hablando tu palabra. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor. Tu palabra es maravillosa, Señor. Gracias porque a veces nos duele, porque nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal, Señor. Pero gracias porque ella misma nos sana. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos enseña toda la verdad. Gracias por el Espíritu Santo que usando la palabra nos enseña nos hace saber todas las cosas que están por venir, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra una vez más. Y gracias por mis hermanos, Señor, que hemos sido exhortados, consolados, edificados por tu bendita y santa palabra. Nos hemos llenado de vida divina en este día, Señor, porque tu palabra ha penetrado con más claridad en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, y llega hasta los tuétanos de los huesos, Señor, haciéndose vida, Señor, sanando toda impureza, sanando toda enfermedad, tanto espiritual como física, Señor. Padre, gracias por la sanidad divina que disfrutamos todos y cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, una vez más. No nos cansaremos, Señor, de honrarte, alabarte, adorarte, Señor, porque tú eres un Padre maravilloso. Oh, gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor. Los bendigo, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendigo sus vidas, sus familias, sus hogares, sus hijos, sus trabajos, sus negocios, sus estudios, Señor. Padre, bendecimos este pueblo santo, pueblo lavado con la preciosa sangre de Jesucristo. Un pueblo, Señor, que estamos preparándonos para irnos al cielo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser cada día más fieles al Señor, más fieles a tu palabra, Señor. Padre, gracias. Padre, ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.